Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase 2 del módulo 2 de esta diplomatura. En este caso nos toca hablar de los microorganismos indicadores, que son de gran relevancia dentro de la microbiología en las industrias alimentarias. Vamos a empezar definiendo lo que son estos microorganismos indicadores, ¿sí? Como su palabra lo indica, son microorganismos que nos van a advertir oportunamente que hay un manejo inadecuado o una contaminación en los alimentos, y esto puede incrementar que haya un riesgo de presencia de patógenos si no los corregimos a tiempo. Estos microorganismos indicadores tienen ciertas características, ¿sí? Dentro de todos los microorganismos que hay en la industria, se eligieron estos por su rápida detección, ¿sí? Lo cual es muy importante, su rendimiento económico, ¿sí? Que sean rentables, que no le genere a la industria un costo excesivamente alto para buscarlos, que sean seguros para la persona que los está buscando dentro de la industria y que los va a manipular llegado el caso, y por último, de que sean fáciles de aprender. Ustedes saben que dentro de las industrias hay mucha rotación de personal, por lo cual con un manual o con un instructivo, ¿sí? Todas las personas que pasen por ese sector del laboratorio interno que tenga esa industria, los pueden buscar, los puedan encontrar y a su vez los puedan detectar a tiempo, que es lo más importante. Estos microorganismos indicadores lo que nos van a permitir es monitorear de forma rutinaria la eficiencia de los tratamientos destinados a asegurar la inocuidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que si es una industria láctea, por ejemplo, que todo lo que es el tratamiento de calor estén bien, que los pasteurizadores funcionen correctamente, si son alimentos que se refrigeran, que las heladeras funcionen bien. Todos estos puntos claves dentro del proceso son importantes también para que estos microorganismos no sigan su reproducción. Y si se los encuentra antes, nos está indicando que hay alguno de estos puntos que está fallando. Bien. Ahora, estos microorganismos indicadores, ¿sí? Los vamos a dividir en dos grandes grupos para poder distinguirlos bien y luego poder acordarnos de ellos. Una parte vamos a hablar de indicadores de origen fecal. Dentro de este grupo grande tenemos las enterobacterias, los coliformes totales, los coliformes fecales, las Escherichia coli, el Streptococcus fecalis y los anaerobios sulfito-reductores. Por otro lado, vamos a tener a los indicadores de origen no fecal. Acá tenemos los aerobios mesófilos, hongos y levaduras y el Staphylococcus aureus. Vamos a comenzar hablando de los indicadores de origen fecal, que es este grupo más grande, ¿sí? Más abarcativo. Dentro de estas tenemos a las que se llaman enterobacterias. Estas son de la familia de las Enterobacteriaceae, son un grupo grande y heterogéneo de bacterias gram negativas. Se encuentran por lo general en lo que es el suelo, el agua y los vegetales, y a su vez forman parte de la flora intestinal normal de muchos animales y además del hombre. Características específicas de estos microorganismos es que son anaerobios facultativos. Recuerden que cuando hablamos de anaerobios, ¿sí? Son microorganismos que pueden vivir sin oxígeno, y cuando decimos que son anaerobios facultativos, significa que ellos pueden vivir con o sin oxígeno, pero prefieren vivir sin oxígeno, ¿sí? Pero se pueden dar en las dos condiciones. No son microorganismos que formen esporas, lo cual también es un punto importante, porque recuerden que la espora es una capa protectora, así que tiene una característica la bacteria de generarla, y así se protege más de, por ejemplo, eh, extremos como totalmente fríos, que haya mucho calor, si las queremos destruir con algún desinfectante, ¿sí? Todas estas puntos de eficiencia que podemos llegar a utilizar para destruir una bacteria, cuando ésta genera espora, hace de que no la destruyamos tan rápido y tan fácil porque tiene esa capa protectora. Este tipo de bacterias no tiene, ¿sí? No genera, no forma esporas, por lo cual es más fácil destruirla. Y por último, fermentan la glucosa con ácido o con producción de gas. Esta característica en particular nos va a servir mucho a tenerla en cuenta para cuando las queramos buscar, ¿sí? Para ver qué método de detección usamos y más puntualmente qué medio de cultivo usamos.
Pero toda esta información la vamos a ver más específicamente en el módulo 3, ¿sí? Más adelante. Entonces, estas enterobacterias con todas estas características que les acabo de dar, por lo general nos van a indicar que hay una falla en el proceso dentro de la industria. ¿Cómo puede ser? Que los pasteurizadores estén funcionando mal, ¿sí? Que no estén a la temperatura adecuada, por lo cual no estén destruyendo este tipo de microorganismos. Que haya un problema en la recepción, por ejemplo, de materia prima, ¿sí? Que ya esté viniendo la materia prima contaminada con este tipo de indicador y no lo hayamos detectado a tiempo. Y por último, también puede haber una falla en lo que es el tema de la manipulación, si es una industria donde se manipula el alimento, que haya un problema de eficiencia de higiene, ¿sí? Y que de ahí esté viniendo este problema. Ahora, para entender un poco más lo que es este gran grupo de las enterobacterias que conforman la mayoría de lo que son los indicadores de origen fecal, tenemos a las enterobacterias, que es el grupo más grande, ¿sí? Que está identificado acá con azul. Dentro de las enterobacterias vamos a tener a las coliformes totales, que es este circulito que está más en un rosado. Dentro de las coliformes fecales, perdón, totales, vamos a tener a las coliformes fecales, que están dentro de este círculo más naranja. Y dentro de las fecales vamos a tener a las Escherichia coli, ¿sí? Todas, desde la E. coli, la coliformes fecales y las totales, son enterobacterias, ¿sí? Por eso les armo este gráfico para que se entienda bien. La familia enorme es las enterobacterias y todo el resto está dentro de ellas. Ahora bien, las coliformes totales, ¿sí? Que es el grupo que le sigue dentro de las enterobacterias. Este grupo está constituido por las enterobacterias que son lactosa positiva, ¿sí? Recuerden que en la anterior habíamos visto que eran glucosa positivas, ¿sí? Acá tenemos una pequeña diferencia. Es decir, que por aquellas que tienen esta capacidad de fermentar la lactosa con producción de ácido y de gas a una temperatura de incubación entre 35 y 37 grados centígrados. También estas características puntuales que les estoy dando ahora, como producción de ácido y de gas, todo esto lo vamos a ver en el módulo 3, que lo van a poder evidenciar bien cuando yo les muestre qué significa dentro del medio de cultivo, esa producción de gas y esa producción de acidez. Lo mismo cuando hablamos de temperaturas de incubación, lo hablamos porque nosotros estas bacterias, cuando las busquemos, las vamos a llevar a estufas de incubación a esta temperatura porque es la que ellos crecen. Pero si lo queremos llevar ahora a la diaria nuestra, ustedes piensen que esa temperatura es la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos un alimento que tenga o una enterobacteria o una coliforme total, en nuestro organismo le estamos dando esa temperatura y esta bacteria se puede producir. ¿Bien? Otra característica que tienen estas coliformes totales es que se encuentran en el intestino del hombre y de los animales de sangre caliente, al igual que las enterobacterias, pero también está en otros ambientes como el suelo, las plantas, la cáscara del huevo, sí, que esta es muy común. ¿Y qué nos van a indicar estas coliformes totales? Que hay un problema en lo que es el envasado y el almacenamiento más que nada del producto ya terminado. Si ustedes pueden ver acá en la diapositiva, yo les coloqué una mermelada o un dulce de leche. Estos dos productos son altamente azucarados y tienen mucha concentración de azúcar, por lo cual no tienen tanta agua disponible las bacterias como para crecer en ese alimento. Pero si este alimento nosotros lo llenamos en caliente y no le hacemos un vacío o no sé, lo dejamos a temperatura ambiente por mucho tiempo, puede generar mucha humedad, ¿sí? Y esa es agua disponible que pueden tomar estos coliformes totales. Por eso es tan importante en las industrias que se siga, ¿sí? La cadena de producción y que en todos los puntos haya alguien controlando para evitar este problema. Capaz que la producción fue excelente, pero en el momento del envasado hubo un problema de envasarlo muy en caliente y no llevarlo a la heladera para que baje la temperatura rápido. Más que nada el dulce de leche y la mermelada, que son productos que no se almacenan luego a refrigeración, sino que se los mantiene a temperatura ambiente, entonces hay que controlar que el ambiente donde
donde se está bajando la temperatura no sea un ambiente húmedo y que a su vez no haya tanto rango de tiempo entre que salió en caliente y se terminó de enfriar para evitar esta condensación de agua dentro del envase. Otra de las cuestiones puede ser de que si es un frasco de vidrio que lo pausterizan, ¿sí? Antes de envasarlo y que después el producto también va a una pasteurización eh, por el tema del sellado del envase y todo, de que esa pasteurización sea deficiente. Eso también puede generar que haya coliformes totales. Y luego si nos vamos a otros productos, al contrario, que se envasan y se tienen que ir al frío, también puede suceder lo mismo, que este enfriamiento no sea totalmente corto, entonces estuvieron mucho tiempo entre los 37 y los 40 grados centígrados, donde es una temperatura donde las bacterias se sienten cómodas, y esto genere de que en ese tiempo, hasta que se enfrió el producto, estas bacterias se pudieron reproducir, ¿bien? Eh, Ahora vamos a hablar de lo que son las coliformes fecales, ¿sí? Vamos de vuelta al diagrama, recuérdenlo siempre, de que estaban las enterobacterias, coliformes totales y luego seguían las coliformes fecales, ¿sí? Dentro de estas tenemos al grupo de coliformes. Estas tienen también la característica de fermentar la lactosa. Tienen una característica puntual, sí, que ahí se las remarqué, que son termotolerantes. ¿Qué significa esto? De que resisten más temperatura que las que venimos viendo. Las que venimos viendo siempre dijimos que rondaban entre los 35 y los 37 grados centígrados. Estas específicamente pueden llegar a los 45 grados centígrados, ¿sí? Y no se mueren. Entonces hay que tener también cuidado con los procesos de calor que tienen que tener una temperatura más elevada para poder eliminarlas. Y después tienen dos características, sí, que tienen dos enzimas muy específicas de lo que son las coliformes fecales, que es la enzima beta-galactosidasa y la beta-glucuronidasa. ¿Para qué nos sirve saber estas dos bacterias? Para luego saber cómo buscarlas y qué medios de cultivo específicos vamos a utilizar para poder encontrar a estas coliformes fecales, ¿sí? Yo ahí les puse las técnicas que se usan, pero bien específicas, las vamos a ver en la unidad, en el módulo 3, perdón. Tenemos la técnica de número más probable, que son con medios de cultivo líquidos. Cuando yo les hablo de medios de cultivo, son, imagínense que es el alimento que nosotros le damos a estas bacterias para que se reproduzcan y nosotros las podamos ver, ¿sí? Por eso se les dice así y ya les vamos a mostrar bien cuáles hay, cómo son, si vienen líquidos, sólidos, semisólidos y todo eso, que lo vamos a ver más adelante. Y luego también se pueden hacer en recuento en placa, que la diferencia entre la técnica de número más probable y la de recuento en placa es que una es con un medio de cultivo líquido y en tubos y la otra es con un medio de cultivo sólido en placa, ¿sí? Las características que tienen estos medios de cultivo tienen que ser similares porque estamos queriendo buscar el mismo grupo de bacterias. Bien. Ahora bien, ¿qué nos indica si nosotros encontramos que hay una contaminación fecal dentro de nuestro alimento? Que posiblemente, ¿sí? Indirecta o indirectamente pueda haber una contaminación de E. coli. Por eso es importante buscar a estas coliformes fecales. Bien. Entonces, ¿dónde dijimos que pueden estar? Pueden estar en la cáscara del huevo, ¿sí? Como las anteriores, como las coliformes totales. Pueden estar presentes en el alimento. Recuerden de que todas estas bacterias se encuentran dentro del intestino de los animales de sangre caliente y del hombre. Entonces, la carne cruda es un reservorio de estas bacterias, pero nosotros no las ingerimos y evitamos ingerirlas cocinando la carne. Por eso es tan importante cuando cocinamos carne, cocinarla bien y que no quede, como está ahí en la imagen, media rojiza, con sangrado, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la lechuga, todo lo que son alimentos de huerta, ¿sí? Que estén en el suelo. Eso también porque estas bacterias se encuentran mucho en lo que es el suelo y la tierra. Y por último, tenemos que tener en cuenta siempre en todas estas microorganismos indicadores lo que es la higiene, ¿sí? Personal, la higiene del manipulador, ya sea nosotros en nuestras casas o si estamos trabajando en una industria, tener en cuenta todas las etapas del lavado de manos,
¿sí? La cofia, el barbijo, todo lo que evite que se llegue a encontrar este microorganismo dentro del alimento. Ahora bien, dentro de los coliformes fecales, nosotros hablamos de la E. coli, ¿sí? La E. coli no es la única coliforme fecal que nosotros vamos a tener o que existe en todo lo que es la microbiología de los alimentos. Pero ¿por qué la buscamos? ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque este microorganismo, cuando está en muchas cantidades, ¿sí? Puede generar toxinas. Y existe una enfermedad que ustedes la deben haber escuchado, que se llama síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad es generada por una E. coli, ¿sí? De un serotipo muy específico, se la denomina E. coli O157H7. La O157 sería el serogrupo y el H7 el flagelo, ¿sí? Es muy específica, pero viene de la familia de las E. coli. Por eso nosotros le damos tanta importancia a esta dentro de lo que son las coliformes fecales. Pero quiero que les quede en claro que no es la única que existe. Entonces, este microorganismo, como característica principal, tiene que es un bacilo gram negativo, es anaerobio facultativo, fermenta la lactosa y este crece, acuérdense de este rango, entre los 37 y los 45, ¿sí? En la anterior diapositiva yo les hablé que este grupo era termotolerante. Entonces, el rango de temperaturas de crecimiento abarca un poco más que las anteriores, ¿sí? Esta hasta 45 grados se siente cómoda y puede vivir. Cuando encontramos a la E. coli dentro del alimento, nosotros vamos a hablar de que hay una contaminación fecal confirmada, ¿sí? Puede ser indirecta o indirecta, puede venir del alimento o la podemos haber incorporado nosotros a través del ambiente o de la manipulación, pero es una contaminación fecal confirmada, ¿bien? La Escherichia coli, esta bacteria, nosotros cuando la busquemos como indicadora, vamos a buscar si hay o no hay. Bien, por lo general, en muy pocos alimentos, el Código Alimentario Argentino nos da un rango mínimo que el alimento sería apto si llega a estar la E. coli. Pero por lo general es ausencia o presencia. Si hay E. coli, no, el alimento no es apto para consumo, ¿sí? Hay algunos, ya les digo, por ejemplo, la carne cruda, ya sea picada o trozada, admite un rango mínimo, pero por lo general, cuando hay E. coli, ya el alimento se tendría que descartar.